Bueno, iniciamos entonces. Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a esta tercera tutoría o tercera clase. Este día vamos a hablar del comerciante individual y del comerciante social. ¿Qué han podido leer acerca del tema? Ahí aparecen algunas características que lo acredita como comerciante. También aparecen características que acreditan a aquel comerciante que decide unirse con otro comerciante para formar un comerciante social o una sociedad. ¿Verdad? Quedamos que íbamos a revisar un poco del artículo 7 en adelante. ¿Qué me pueden decir acerca de ello? Yo, eh, yo, yo lo poquito que he visto, disculpe, ha sido algo como algo llamado razón social, ¿verdad? Más que todo que es el nombre que llevaría el- la empresa, o sea, al ser un grupo de gente, ¿verdad? Ajá. La sociedad prácticamente, el nombre de la sociedad. Esa es una de las características del comerciante social, ¿verdad? Más adelante vamos a ver eh, que debe contener, por decirlo así, una escritura de constitución de una sociedad. Y entre ellos, pues entre las características que lleva o los datos que debe constituir, que debe contener, aparece la razón social, ¿verdad? Esa es una de las características. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De lo que leyeron. Buenos días. Buenos días. Yo lo que leí también sobre el comerciante individual es que ellos son como que tienen la habilidad para ejercer el comercio o producir productos o servicios eh, en cualquier sociedad mercantil. Ajá, correcto. Por ahí aparecen, por decirlo así, las habilidades o quienes están habilitados para poder ejercer el comercio y quienes no están habilitados para ejercer el comercio, ¿verdad? Vamos a ver algunos artículos donde veamos puntualmente, según como lo menciona la ley, quiénes son los habilitados y quiénes son los no habilitados. Vamos a empezar a hablar un poco sobre antecedentes históricos acerca del comercio, ¿verdad? Cómo es que se dio el comercio en la antigüedad y cómo es que en nuestros días se ejerce el comercio a través de una normativa. Obviamente en la antigüedad pues no existían normativas, ¿verdad? El comercio se hacía por el simple hecho de transar un producto, de intercambiar un producto. Pero la normativa, por decirlo así, mercantil, no estaba presente en esa época. Dice que en la época antigua era imposible delimitar la materia mercantil en los sistemas jurídicos y por ende los actos de comercio que ya carecían de normas, o bueno, no había, como dijimos anteriormente, normativa que regulara eso. ¿Se acuerdan de los actos de comercio? O de los actos que realizan los comerciantes. Eso fue lo último que vimos. Los actos de comercio y las cosas mercantiles. Entonces, en ese entonces, estos actos de comercio no estaban regulados, ¿verdad? Se ejercía el comercio por la simple necesidad de intercambiar productos. Entonces la mayoría eran informales. Eran informales, así es, todavía no existía una institución que llevara el registro de estos comerciantes, ¿verdad? Eran todos informales. Pero el comercio ya estaba, es decir, los actos de comercio ya se daban y uno de los actos de comercio era el intercambio. Aún cuando no existía moneda, ya habían actos de comercio. Y el primer acto de comercio que existió fue ese, el intercambio, ¿verdad? Personas que necesitaban un producto pero disponían de otros.
Entonces, de esa disponibilidad que tenían de productos, probablemente había un excedente. Ese excedente lo cambiaban por productos que iban a necesitar. Dice que las normas reguladoras de los actos considerados ahora como de comercio carecían de autonomía y se encontraban dentro del ámbito de las normas jurídicas generales o cuando más dentro del derecho privado. Es decir, no estaba normado todavía un derecho específico para los actos de comercio. Es decir, la gente se regía por el derecho privado, por una norma jurídica de manera genérica, o sea, no específicamente para el comercio. ¿Verdad? Si alguien, por ejemplo, estafaba a otra persona, se le juzgaba por eso, por la estafa, pero no estaba, ¿cómo se llama?, normado en una ley mercantil, es decir, no existían leyes mercantiles. ¿Verdad? Acá lo menciona que no existía, dice, el derecho especial autónomo, es decir, propio del área mercantil. ¿Verdad? A eso se refiere esto de la autonomía, que fuese propio de esta área mercantil. O sea, no habían normas todavía como las tenemos hoy, ¿verdad? Como el Código de Comercio lo va normando. Y aún así, teniendo reglas o teniendo normas, el Código de Comercio, que es el que regula todos estos actos y regula infinidad de situaciones dentro de las empresas, es quizás una de las normativas que menos importancia le damos. Le damos más importancia a la normativa tributaria, pero a la normativa mercantil, o sea, muy poca importancia. De hecho, desde las universidades o inclusive el bachillerato, ¿verdad? Cuando leemos el Código de Comercio lo vemos como un código o como una ley que no tiene el peso de otras leyes, ¿verdad? Como que fuera una ley más chiquita o de menos peso, por ejemplo, que las tributarias o que las leyes penales, por ejemplo. Sin embargo, el Código de Comercio nos va a hablar de infinidad de regulaciones para la constitución tanto de un comerciante de manera individual como de un comerciante de manera social. El comercio, dice, como fenómeno económico y social, o sea, no legal, económico y social, se presenta en todas las épocas y lugares, ¿verdad? Desde épocas bastante remotas, donde lo que importaba era eh, el intercambio, por decirlo así, de productos. Entonces ya existía, pero se regía por esto, por la parte económica y social. En el derecho romano, que es uno de los quizás más avanzados, ¿verdad? Aún en esa época tampoco existía una ley o un código que regulara el comercio, que regulara los actos mercantiles, ¿verdad? Aún ni en esta civilización existía eso, ¿verdad? Habían personas como estas, por ejemplo, que eran los magistrados romanos, que se les llamaba pretor, que hacían posible la regulación o prácticamente eran los que administraban justicia en ese entonces, pero no una justicia referida a un acto de comercio, sino que una justicia referida a la parte civil. Pero Lick, Dígame. entonces ahí todos eran informales, prácticamente también tenía cierto poder contra los comerciantes que no eran, o sea, llamados comerciantes, ¿cómo se dice? Que formales, ¿verdad? Todavía no había un registro, todavía no había un registro
o una institución que llevara, digamos, ese control de registrar o de diferenciar entre un comerciante informal y un comerciante formal, ya que el formal es el que está inscrito a través de una institución, ¿verdad? Pero para que esa institución existiera, tenía que existir también una normativa. Y si la normativa no existía, obviamente tampoco iba a existir la institución, ya que no había una base de cómo llevar el control o con base a qué voy a regular los actos de comercio. Entonces, como usted dice, ¿verdad? Todo era informal. O sea, en ese sentido, el comercio no tenía regulaciones. Al no tener regulaciones se vuelve algo informal. Y eso es lo que sucedía en estas épocas, ¿verdad? Donde no había una regulación. En la Edad Media dice que Entonces, ajá, dígame, entonces podían vender de todo, no importaba qué, va, no había restricción en lo que no había pudieran vender, va. restricción. Así es, no había restricción. De Por eso hecho, estaba lo del esclavismo, otras cosas, vender animales, pieles. cabal, imagínense que había el tráfico de personas. Ahora eso es Así penado es. por la ley, Ajá. ¿verdad? Cuando se vendían esclavos, lo que se estaba haciendo era un tráfico de personas. Pero como no habían leyes específicas que normaran ese tipo de cosas, sí había alguna legislación, ¿verdad? Pero era legislación, eh, por decirlo así, que condenaba algún acto, digamos, de la época en el que se insultaba, por decirlo, a la corona o al reinado de un país, ¿verdad? En ese entonces se iba a juzgar de esa manera. ¿Y quién lo juzgaba? Lo juzgaba no una, por decirlo así, una corte específica, sino que era el rey o era el que estaba a la cabeza de ese país. O sea, como que no había una delegación o no había una estructura jurídica bien formada. Entonces dice acá que en la Edad Media ya se comienza a hablar un poco sobre el derecho mercantil, pero dice que se rige más que todo por la costumbre. Es decir, si venimos acostumbrados a hacer algo, eso ya se vuelve ley. O sea, la misma costumbre lo hace ley. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, el acto de bañarnos, ¿verdad? De Ah, bañarnos todos los días a una hora específica. O sea, la entonces, costumbre. entonces todos Ajá. tenían la misma manera de operar, va. No importaba, no había restricciones ya que ya todos estaban acostumbrados a una manera de hacerlo. A una Entonces no manera. había problema en ese tipo. Correcto. Entonces Bueno, la ley ajá. se regía por esto, por una costumbre, porque ya el modo de operar era de esa manera. Y de acuerdo a ese modo, pues así se regía por decirlo, el derecho mercantil o el derecho que en ese entonces se iba a ir gestando. El auge del comercio en esta época fue el gran desarrollo del cambio y el crédito. Fueron entre otras las causas que originaron la multiplicación de las relaciones mercantiles, que el derecho común era incapaz de regular. Es decir, ya la misma costumbre nos había llevado a hacer operaciones un poco más complejas. Pero ya no solo era el trueque, el intercambio de productos, ya se habían establecido, por decirlo así, una moneda, ¿verdad? Como un bien o como una mercancía de intercambio. Y aparte de ser mercancía de intercambio, tenía valor. Entonces las operaciones habían, se habían hecho demasiado complejas, ¿verdad? En ese entonces ya se ve la necesidad de poder regular esas operaciones, porque dice acá que el derecho común era incapaz de regular los actos mercantiles. ¿Verdad? Se regulaban, digamos, actos, por ejemplo, de indecencia, actos bueno, no se me ocurre ahorita qué tipo de actos podrían ser, pero había un montón de situaciones que se daban en la población
que era lo que regulaban estas leyes, pero el comercio pues prácticamente era libre, no como hoy, ¿verdad? Que hay un montón de restricciones. Dice acá que el nacimiento del derecho mercantil como tal está ligado íntimamente a la actividad de los gremios o corporaciones. Imagínense, ya comenzaban a establecer como territorios, ¿verdad? Y a gremiarse o, o agruparse, digamos, agruparse no sé, en una cantidad de personas que tal vez hacían la misma actividad. Y de acuerdo a esas personas que hacían la misma actividad, siempre por la misma costumbre, ¿verdad? Por decir algo, aquel que intercambiaba o que vendía gallinas, por ejemplo, ¿verdad? Habían varias personas que tenían granjitas o que tenían, por ejemplo, crianza de animalitos, ¿verdad? Crianza de gallinas. Estas personas se fueron reuniendo, se fueron agrupando y ya se volvieron fuertes, ya agremiados. Entonces comenzaron a establecer como sus propias leyes dentro del gremio o dentro de la corporación, ¿verdad? Donde si otra persona se quería afiliar o se quería unir, tenía que pagar algún tributo, tenía que establecer algo, ¿verdad? Para el gremio, para el grupo. Entonces el mismo grupo ya empezaba a establecer algunas leyes. Las corporaciones, dice, perfectamente organizadas, no solo estaban regidas por sus estatutos escritos, imagínense, ya tenían una forma de cómo administrar ese grupo, que en su mayor parte se recogían prácticas mercantiles, sino que además instituyeron tribunales de mercaderes. Y habla acá de una jurisdicción consular, es decir, tenían como un territorio ya establecido. El territorio, digamos, de los que venden pollos, de los que venden cerdos, de los que venden ganado vacuno, por ejemplo. Entonces ellos ya tenían como algunas reglas, ¿verdad? Por escrito, donde por decir algo, me imagino la competencia, que tal vez en momentos era desleal, ya se convertía en una competencia leal. La regulación de precios, por ejemplo, si nadie podía, por decir algo que pertenecía a ese grupo, tener precios tan bajos comparados con otros con precios tan altos. Es decir, aquel que tenía precios más bajos era el que iba a vender, el de precios altos no iba a lograr vender. Entonces había una competencia no tan leal, no tan equitativa. Y eso fue lo primero que empezaron a normar dentro de las instituciones o dentro de las organizaciones que se fueron creando o dentro de estos gremios o corporaciones. ¿Verdad? Ahí comenzó ya la ley, a través de estatutos, a través de ciertas regulaciones. No le llamaban todavía una ley, pero sí, bueno, si se escriben estatutos o se escriben condiciones, ya esas condiciones ya no forman parte de una costumbre, sino que forman parte de una regulación. Entonces ya eso se vuelve ley. De hecho, los estatutos dentro de una asociación, por decirlo así, eso se vuelve ley dentro de esa asociación. O sea, no funciona afuera, pero sí funciona dentro de la institución, dentro de la organización. Y esa era la idea de poder agremiarse, de poder hacer corporaciones, de que estuvieran reguladas. Y aquel que no cumplía, pues prácticamente lo sacaban, prácticamente lo dejaban fuera del mercado, por decirlo así. Uno de los datos principales que se tiene es que en Francia, ¿verdad?, inicia propiamente o se comprende prácticamente lo que es el derecho mercantil. Y dice acá, con el motivo de la necesidad de uniformar por lo menos ciertos aspectos del derecho mercantil. Hoy en nuestros días, ¿hasta dónde llega esto? Esto de uniformar
el derecho mercantil. Imagínense, en aquel entonces estamos hablando de un año bastante lejano a nuestros días, 1878. Y por ahí ya se tiene la necesidad de ir uniformando algunas cosas, de ir haciendo, por decir algo, algún tipo de tratado. Pero hoy en nuestros días, ¿a qué se refiere esto? Imagínense, desde 1878 al 2020, hoy en nuestra época, ¿qué es esto de uniformar? Hay tantas cosas que son uniformes hoy en día. ¿Qué ejemplos podemos dar de ello? Por ejemplo, cuando una empresa ya está bien ordenada y digamos puede ser una franquicia, digamos que puede repetir su empresa de la misma manera, digamos Burger King o McDonald's, algo así, que ya todo es uniforme, digamos, o sea que mismos colores, misma forma de vender o algo así. Ajá, correcto. Vámonos a eso más sencillo, no tanto a la palabra franquicia. Vámonos a eso. Si una cadena de, por decirlo así, de tiendas de la misma corporación, obviamente va a tener distintivos, ¿verdad? Que identifiquen a esa cadena, independientemente en el país donde estén. Por ejemplo, por decir algo, Pollo Campero. Se supone que los mismos distintivos en El Salvador van a ser en Guatemala, van a ser en Estados Unidos y en cualquier parte donde exista presencia de esa marca o de esa cadena de tiendas. Entonces ahí hay una parte uniforme, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas? Hay tantas cosas hoy en día de que se han logrado uniformar, pero imagínense, desde esta época ya se tenía la necesidad de uniformar algunas cosas. Por lo menos dice ciertos aspectos del derecho mercantil entre las diversas naciones. Dice que se comenzaron a celebrar congresos y conferencias con el propósito de llegar a acuerdos y tratados, ¿verdad? Ustedes hicieron por ahí una investigación de cómo estaba constituido el orden jerárquico que tenía la legislación salvadoreña, y por ahí aparecían los acuerdos y los tratados, ¿verdad? Y que decía de que estos acuerdos y tratados tienen el mismo peso que una ley, inclusive si hay diferencias entre la ley y un acuerdo o un tratado entre diferentes países, prevalece el tratado, es decir, tiene más fuerza que una ley, no así más fuerza que la Constitución, ¿verdad? La Constitución siempre va a estar a la cabeza. Entonces ya era necesario establecer estos acuerdos y estos tratados entre naciones, dice, entre países, no internamente. Internamente era la legislación del país, pero era necesario establecer acuerdos. Entonces la idea de uniformar y establecer acuerdos, ¿a qué nos lleva hoy en día? ¿Qué se ha logrado en cuanto a estos acuerdos y estos tratados y a la uniformidad de algunos aspectos? ¿Qué ejemplos podríamos poner de uniformidad y de tratados? Esto está en relación, ¿verdad? Se ve en Francia la idea de uniformar, dice, la idea de hacer común algo para todos. Entonces era necesario establecer un acuerdo o establecer un tratado donde menciona esta parte uniforme, es decir, igual, equitativa para todos. Hoy en día, ¿qué conocemos de esos tratados o de esa forma de uniformar algo? En nuestro caso, el derecho mercantil. En nuestro caso, las condiciones de comercializar. ¿Qué ejemplo tenemos? Si quieren, comencemos con algo sencillo. Uniformar, ¿verdad? Hacer algo común para todos. Imagínense que las escuelitas hasta el bachillerato tienen distintivos y se llama así uniforme, ¿verdad? Cada institución
tenía un color, y digo tenía porque hubo un momento dado en que por problemas, ¿verdad? De grupitos, se decidió establecer un solo color, pero antes habían colores diferentes que diferenciaban una institución escolar de otra. Entonces, ¿cuál era la idea? Decía uniformar a los estudiantes de esa institución para que no se confundieran con otros. Por ejemplo, la normativa técnica contable, las NIC. Ese es un acto de uniformar algo, de uniformar la forma como llevar la contabilidad. ¿A través de qué? A través de acuerdos, a través de tratados. Entonces, estos acuerdos se vuelven internacionales, se vuelven mundiales, a través de dejar algo estándar. Por ejemplo, la construcción o la fabricación de automóviles y piezas. Esas son uniformes. En cualquier parte del mundo, por decir algo, una tuerca, un tornillo, un perno, va a ser igual que en cualquier otra parte del mundo. Existen algunas normas que van a diferenciar, ¿verdad? Pero la diferencia es mínima, por decir algo. Aquellas normas que dicen que la unidad de medida para cierto continente es de una manera y la unidad de medida para otro continente es de otra manera, pues solo existen dos formas a lo sumo, pero están uniformadas para una gran cantidad de miembros, en este caso de países, que pertenecen a ese continente. Por decir algo, nosotros como unidad de medida de peso utilizamos la libra, pero otras naciones van a utilizar el kilo, y ambas son unidades de peso. Pero está uniformado de que hay varios países, ¿verdad? Que siguen, digamos, la misma tradición de hacer las cosas que otros países. Pero en materia mercantil, hoy en día, ¿qué acuerdo o qué tratado hemos logrado conseguir que ayude a estandarizar la forma de comerciar, la forma de comercializar? Hay un tratado por ahí, ¿cómo se llama? Licenciado, ¿no es el Será control de el calidad? Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio. Correcto, ahí está el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué nos está diciendo eso? Que las fronteras ya no son un impedimento para poder comercializar con otro país. Pero el Tratado de Libre Comercio lo que indica es que hay libre tránsito de mercancías. ¿Que hay que pagar algún arancel? Probablemente, ¿verdad? Para entrar a un país o para traer mercadería de otro país. Pero esas son las normas que se han colocado, ¿verdad? Pero no hay restricción en cuanto a movilidad de productos. Entonces, hay una manera ya mercantil de cómo comercializar a través de un tratado, y el tratado es internacional, Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Por ahí mencionaba el compañero la calidad, sí, también es algo que podemos uniformar, ¿verdad? La calidad de un producto. Imagínese usted compra un producto en un país, el mismo tipo de producto comprado en otro país debe ser de la misma calidad. Ahí estamos uniformando. Por ejemplo, usted compra un par de calzado, Nike, por ejemplo, en Estados Unidos, debe ser la misma calidad del producto Nike que compró aquí en El Salvador. Aunque dejes de decir, no, pero dura más el que compré allá que el que compré aquí, ¿verdad? Pero debe tener la misma calidad. Sí, nos referimos a la parte de la calidad de un producto, ¿verdad? Pero en el derecho mercantil tenemos el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Hay libertad ya de comercializar. Pero imagínense desde qué fecha ya se pensaba en eso, en estandarizar, en establecer acuerdos, y no acuerdos dentro del país, acuerdos fuera de un país, acuerdos con otros países. O sea, ya se tenía esa idea. Significa entonces que ya se había pensado que internamente también se había
de una u otra manera estandarizado un derecho mercantil. Bueno, luego de hablar un poco de la historia, ya caemos a lo que es nuestra época. Y ya con una legislación propia, en este caso para nuestro país, ¿verdad? Que es el Código de Comercio. Y hablamos de los sujetos del derecho mercantil. Y dentro de los sujetos, pues hay dos, el comerciante individual y el comerciante social. Estos son los actores. El derecho mercantil se divide en 4 partes. La primera se refiere a las personas, es decir, a los sujetos del derecho mercantil. En este caso estamos hablando de estos dos. La segunda, a las obligaciones que se imponen a los comerciantes en virtud del ejercicio del comercio. O sea, obligaciones en relación al comercio. La tercera, a las cosas mercantiles. ¿Se recuerdan cuáles son las cosas mercantiles? ¿O ya se les olvidó? La vacación. No, hombre, Eso los actos de comercio, los No, actos de comercio. actos de comercio son una cosa y las cosas mercantiles son otras. El acto de comercio comenzamos con el intercambio, compra-venta, por decirlo así. Ajá. Va, y las cosas mercantiles, ¿cuáles son? Son diferentes. Son los productos y servicios que se ofrecen. Ajá, prácticamente son los productos, los distintivos, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? El establecimiento, Los títulos valores. los títulos, valores, ajá, correcto, ¿verdad? Son diferentes a los actos de comercio. O sea, las cosas mercantiles son totalmente distintas. La cuarta dice a las obligaciones y a los contratos mercantiles. Aquí estamos hablando no a las obligaciones ejercidas por el propio comercio, sino que estamos hablando de obligaciones ya por escritas a través de un contrato. ¿Verdad? En un contrato nos obligamos a cumplir algo y la otra parte también se obliga a cumplir las condiciones que el contrato dice. Entonces, estos 4 apartados, ¿verdad? Es prácticamente la división del derecho mercantil. ¿Quiénes están obligados? Los dos, tanto el comerciante individual como el social. Ambos tienen obligaciones y obligaciones muy similares, ¿verdad? Si con un comerciante individual establecemos un contrato, igual las mismas condiciones y las mismas características debe tener que si lo hace con un comerciante social. Solo que en el comerciante social, como son más personas las que están adheridas, como que el peso es mayor. O este debe establecer a un representante. No todos pueden litigar, no todos pueden, por decirlo así, representar a una institución. Entonces es necesario que el comerciante social establezca un representante. Y a ese le va a llamar representante legal. Es decir, que lo represente o que represente a la sociedad en los distintos actos que la sociedad realiza, ¿verdad? Por decir algo, en los diferentes actos de comercio que la sociedad realice. En cambio, el comerciante individual, él solo se representa. Este ya está representado por él mismo. Pero en este, como son muchos, se debe establecer a alguien. Y ese alguien es el nexo o es como, por decirlo así, el portavoz de la sociedad. Los sujetos del derecho mercantil pueden clasificarse, dice, de 2 maneras. Aquellos que de manera permanente ejecutan actos de comercio. Vea que aquí vuelve a salir la palabrita actos de comercio. Ya estábamos hablando de cosas mercantiles y aquí de actos de comercio. Entre ellos... Por permanente se refiere a una venta ya lograda, ¿verdad? Ya vendió un producto o servicio y la persona se quedó con él, lo compró. No, Por decirlo así. no. Permanente en este caso se refiere a hacer la misma cosa repetitivamente. Por decir algo, una empresa vende, bueno, acaba de pasar por aquí el vendedor de agua cristal. Una persona vende agua cristal, digamos, o una institución vende agua cristal. ¿Cada cuánto lo hace? Todos los días. Entonces,
de manera permanente ejecuta esa acción o de manera permanente ejecuta ese acto de comercio. A eso se refiere, a que de manera permanente realiza algo, la compra-venta de un producto. Se refiere a la institución, no se refiere en este caso al consumidor final, sino que se refiere al que está haciendo el acto de comercio, al que compra y vende repetitivamente ese producto. Por ejemplo, el que vende, la señora que vende, por decir algo, verduras, todos los días lo hace. Ya de manera permanente ejecuta ese acto de comercio. A eso se refiere esto. Dice, aquellos que de manera permanente ejecuten actos de comercio, no aisladamente, como por ejemplo usted tiene un vehículo y lo quiere vender. Ese es un acto de comercio, pero solo lo hizo una vez. No se dedica a vender vehículos. Entonces, ese no se va a considerar prácticamente un sujeto dentro del derecho mercantil, o no se va a considerar un comerciante, por decirlo así. Entonces dice, aquellos que ejecutan de manera permanente actos de comercio. Estos pueden ser, dice, de dos clases, comerciantes y auxiliares de comerciantes. Dentro de los comerciantes está el individual y el social. Y aquellos que accidentalmente ejecutan actos de comercio. O sea que sin ser comerciantes ni auxiliares de comercio, son sujetos transitorios. Aquí está la palabra diferente a esta. Este dice permanente, transitorios de derecho mercantil. Pero van a estar regulados por el derecho mercantil. Por ejemplo, usted vende un vehículo y no lo vuelve a hacer otra vez. O sea, lo vendió porque ya no lo necesitaba, era de su uso personal, o porque va a comprar otro más reciente, ¿verdad? Allí hizo un acto de comercio, pero no es permanente. O sea, no lo está haciendo siempre, al menos que se dedique a vender vehículos. Ahí ya se convirtió en algo permanente. Pero si lo hizo una vez, eso es accidentalmente o transitoriamente. Pero siempre va a estar regulado por el derecho mercantil. Es decir, si usted estafó a la otra persona cuando le vendió el vehículo, va a ser juzgado por eso, porque hizo un acto de comercio indebido. Entonces a eso se refiere lo permanente, a ejecutar una acción constantemente. Y transitorio, una acción que una vez lo hizo y a saber cuándo lo va a volver a hacer. Cuando ya no quiera otra vez el vehículo nuevo que compró, ¿verdad? Y ya le aburrió, ya no cumple con las características que usted quería que cumpliera. Hasta entonces va a volver a vender ese vehículo y comprar otro. Requisitos, dice, para ser comerciante. Desde el punto de vista jurídico, cualquier persona, es natural o jurídica, puede ejercer el comercio. A cualquier persona, pero esto de cualquiera tiene también algunos requisitos, ¿verdad? Pero de entrada, cualquier persona natural o jurídica, dice, puede ejercer el comercio, ya que la ley no enumera, dice, propiamente ciertos requisitos, pero está hablando de los requisitos para ejercer el comercio, aunque sí marca algunas de las características que deberá tener ¿quién? El comerciante. De hecho, hay algunos comerciantes que se dedican a actos que se realizan de forma accidental, es decir, no son comunes, solo se hizo una vez y no se vuelve a hacer, o se hizo un par de veces y ya no lo volvió a hacer. Sin embargo, la ley nos dice quiénes no podrán ejercer el comercio. Y de estas premisas podemos decir que los requisitos para el comerciante son, ya los vamos a ver. Entonces, comienza diciendo que cualquier persona lo puede hacer, ¿verdad? Pero después pone algunas restricciones. Y hay algunos habilitados y unos que no están habilitados para ejercer el comercio. De entrada, por ahí alguien me decía que algunas personas sí van a estar habilitadas, pero otras van a quedar como fuerita. Ya vamos a ver cuáles son esos que están habilitados y cuáles no están habilitados para ejercer el comercio.
Requisitos para ser comerciante: tener capacidad jurídica de ejercicio. Dice que se presumirá que se ejerce el comercio cuando se haga publicidad al respecto y cuando se abra un establecimiento mercantil donde se atienda al público. Esto lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? En el artículo 2. Ahí menciona estas dos cosas: cuando se atienda a una persona y cuando tengamos un establecimiento. Estamos hablando de un comerciante formal. Pero este dice debe tener capacidad jurídica de ejercicio. Es decir, dentro de la ley se le reconoce como comerciante. En caso de ser extranjero, estos podrán ejercer el comercio en El Salvador con sujeción a las disposiciones de esta ley. Es decir, aunque sea extranjero, no puede venir a trabajar como lo hacía en su país, ¿verdad? Creyendo de que las leyes le van a aplicar acá las mismas que le aplicaban en su país. No, debe referirse o debe de sujetarse a las leyes propias de El Salvador. En este caso, al Código de Comercio, porque es el que regula la parte mercantil, la parte comercial. Ejercer de forma cotidiana los actos reputados de comercio. Dice, de forma cotidiana, estamos hablando otra vez acá de manera permanente. Es decir, si realiza eso constantemente, se puede considerar un comerciante. Ser personas capaces para ejercer el acto de comercio. Según el artículo 7 ya aparece un listado corto de las personas que son capaces para ejercer el comercio. ¿Verdad? Y eso lo menciona acá en el artículo 7. Las personas que según el Código Civil son capaces para obligarse. Una persona menor de 18 años o un niño, no está en la capacidad de obligarse como tal. Entonces no podrá ejercer el comercio. Dice aquí, los menores de 18 años que cumplidos hayan sido habilitados de edad. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se habilita una persona? Los menores de 18 años que cumplidos hayan sido habilitados de edad. O sea, las personas, cuando dice menores, no se refiere a menores de 18, sino que a un menor que apenas acaba de cumplir los 18 años. ¿Cómo se habilita de edad a esa persona? Pensemos en la realidad, ¿verdad? ¿Cómo ustedes fueron habilitados como ciudadanos cuando ya cumplieron los 18 años? Con el DUI. Con el DUI, así es, ¿verdad? Ahí nos habilita y nos dice de que ya somos ciudadanos, de que ya pertenecemos a un estatus social, civil, mercantil, ¿verdad? Que nos habilita a algo. Sin embargo, aunque tengamos 18 años, a veces la ley dice, no, pero todavía es un joven, ¿verdad? Todavía no piensa como un adulto, todavía no se puede obligar a algo. Entonces va a necesitar un representante. Eso según la ley mercantil. Dice, los mayores de 18 años que obtengan autorización de sus representantes legales para comerciar, lo cual deberá constar en escritura pública. ¿Verdad? Aquí hay una autorización de parte de un representante de esa persona, pero debe estar en escritura pública, donde se le está habilitando para que esta persona pueda ejercer el comercio. Esa es una forma o una parte. Los mayores de 18 años que obtengan autorización judicial, es decir, a través de un juez, se haga saber de que esa persona está en condiciones de poder obligarse tanto civilmente, penalmente, mercantilmente. Entonces el juez decide, no, sí, ya está en condiciones, pero tiene todos los requisitos. Aun cuando acaba de cumplir los 18 años, puede ejercer el comercio. Entonces acá, ¿verdad? Se deduce también de que hay personas que carecen de esta capacidad.
Y dice ahí las de literal A, bueno, no sé si le puse letras A o números, 6 letras. Las personas que según el Código Civil son capaces para obligarse. Desde aquí también lo menciona. Artículo 7, literal A dice. Para ejercer el comercio de acuerdo con las disciplinas de este código. No podrán ser titulares de empresas mercantiles según lo cita el artículo 10. ¿Verdad? Ahí aparecen algunas condiciones. Las restricciones que nos hace, dice el Código de Comercio. No, es del otro lado, del lado celeste. Que se la ponga. Las restricciones que nos hace el Código de Comercio en cuanto al ejercicio de los actos de comercio. ¿Verdad? Y esto está listado en el artículo 11 de la misma ley. Vamos a ver qué nos dice. Son inhabilitados o son incapaces para ejercer el comercio y también para desempeñar cualquier cargo en una sociedad mercantil los que por disposición legal no pueden dedicarse a tales actividades. Es decir, la ley los inhabilita. ¿Pero por qué los va a inhabilitar la ley? ¿Por qué será que la ley va a dejar inhabilitado a una persona que ya cumplió 18 años, que tiene su DUI, que tiene sus documentos en regla, pero la ley lo ha inhabilitado para que ejerza el comercio? ¿Cuáles podrían ser esas condiciones? Podría ser la experiencia o el tiempo que lleva la persona. Podría ser, o imagínese una persona que ha estado encarcelada o que cometió ilícitos cuando era jovencito. ¿Verdad? O porque perteneció a un grupo en el cual pues se dedicaba a cosas ilícitas. Entonces la ley puede inhabilitar a esas personas a que ejerzan el comercio de manera formal. Informalmente lo podrá hacer porque no hay... Licenciada, Dígame. por evasión de impuestos. Podría ser que en un momento dado haya evadido impuestos. Entonces aquí pasamos al segundo. Dice, los privados de las mismas actividades por sentencia ejecutada. Imagínense que las personas que hacían una actividad X estaban evadiendo impuestos y estos han sido sancionados. Mientras no se les retire la sanción, estos no pueden ejercer el comercio. Aquí es diferente a esto, ¿verdad? Esto es por pertenecer a cosas ilegales, ¿sí? Y ahora quieren formalizarse. La ley les puede o bien autorizar o desautorizar. Y en este caso, cuando ya se hacía una actividad X y cometió un error y hubo una sentencia que fue ejecutada por esa condición, mientras no se retire la sentencia, mientras el juez no lo habilite, esta persona no puede ejercer el comercio. Veamos en el 3, dice, los declarados en quiebra, mientras no sea rehabilitado, es decir, una persona que se declaró en quiebra, a veces las deudas son demasiado grandes y las personas para huir de esa deuda dicen que se van a declarar en quiebra. Pero esta es una condición no tan sencilla. La declaratoria en quiebra lo deja inhabilitado para poder ejercer otra vez el comercio. No puede ser comerciante formal nuevamente hasta que un juez lo haya rehabilitado como tal. Hasta que un juez le haya dado la condición nueva de ser comerciante. Pero media vez él se declaró o la sociedad se declaró en quiebra, queda inhabilitado, en este caso el representante legal, de poder ejercer otra vez el comercio. O sea, no solo porque estoy endeudado me declaro en quiebra, no, la quiebra es algo complicada, lo vamos a ver más adelante. ¿Verdad? Al declararse en quiebra una sociedad o un comerciante, este debe cumplir algunos requisitos. En primer lugar, que
su empresa va a ser intervenida por un funcionario que la ley va a colocar. Esa intervención implica que el dueño de la empresa, si es comerciante individual o si es comerciante social, los dueños o los socios no pueden tocar dinero. Ese dinero va a ser administrado por alguien que la ley designe. En primer lugar, las ventas que se generen en esa institución, digamos, o las utilidades que genere esa institución de los productos que todavía tiene mientras está intervenida, servirá para pagar salarios, para pagar a los acreedores, para pagar a los proveedores. Cuando ya se haya salido de la deuda, ya si todavía sigue vendiendo, si no sigue vendiendo, pues y se está liquidando la empresa, están vendiendo, por decir algo, a precios de costo, el poquito inventario que ha quedado, las herramientas, la maquinaria, los vehículos, se está vendiendo prácticamente todo eso con la idea de recaudar dinero para pagarle a los empleados que todavía hay deuda con ellos. Luego para pagarle a los bancos, ¿verdad? Que son los acreedores financieros. Luego para pagarle a los proveedores, hasta donde alcance la cobija. Y después de ello, el juez decidirá si lo rehabilita o no rehabilita al comerciante para que ejerza nuevamente el comercio. Mientras no esté habilitado, no puede ejercer. Es una persona que está fuera, está inhabilitada. A eso se refiere este numeral 3. Las personas, dice, comprendidas en el artículo 11, que se dediquen al ejercicio del comercio, no adquieren la calidad de comerciantes y quedan sujetos a las responsabilidades legales consiguientes. Es decir, una persona que está dentro de estos tres numerales, ¿verdad? No pueden ejercer el comercio y si acaso lo hiciesen, están sujetos a cualquiera de las condiciones, a petición de cualquier interesado del Ministerio Público o de oficio, la empresa respectiva será judicialmente vendida o liquidada previa a su clausura. Es decir, si por decir algo la fiscalía, que forma parte de ese Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, se da cuenta porque alguien, por decir algo, informó de que esta persona está ejerciendo el comercio y es una persona inhabilitada, ¿verdad? Estos de oficio pueden llegar a la empresa y clausurarla. Dice judicialmente venderla. Entonces, esta persona igual se somete, dice, a cualquier responsabilidad legal, ¿verdad? Inclusive lo pueden meter preso por ejercer un acto de comercio del cual no estaba habilitado. Los agricultores y artesanos que no tengan almacén, imagínense hasta lo que dice acá, que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos no son comerciantes. O sea, no los considera como comerciantes. Aunque ellos quieran ejercer el comercio, pueden ejercerlo de manera informal. Pero de manera formal, la ley les está exigiendo por lo menos que tengan algo donde almacenar sus cosas que van a comercializar. O que tengan un lugar donde están siendo exhibidas para su comercio. Si eso no existe, dice, entonces no es comerciante, no lo podemos admitir como comerciante. También no son comerciantes, dice, los que verifican accidentalmente algún acto de comercio. ¿Verdad? Accidentalmente es eventualmente, es una vez nada más se hizo esa operación y ya no se vuelve a hacer. A lo que poníamos de ejemplo anteriormente, la venta de un vehículo. Ese es un acto de comercio, pero eso no lo hace comerciante a la persona. Sí es un acto de comercio, pero no lo tipifica como comerciante. Entonces, este está inhabilitado de ser comerciante. Sin embargo, dice que quedan sujetos
en cuanto a tales operaciones a las leyes mercantiles. Sí está dentro de la ley. Sí lo puede juzgar la ley, pero no se considera comerciante. Tampoco lo son, dice, los miembros de las sociedades por esta sola circunstancia. O sea, por el simple hecho de ser socio, de ser accionista de una sociedad, tampoco individualmente como persona se considera comerciante. Ahí el comerciante es la persona jurídica, en este caso la sociedad, con su razón social, como decía el compañerito al inicio. Entonces, este es el comerciante, la razón social, la persona jurídica, no el accionista. El accionista como tal, por el simple hecho, dice aquí, por esta sola circunstancia de ser accionista, no lo hace comerciante, ¿verdad? Ahí es la sociedad, no es la persona en sí, aún ni el representante legal. Aquí ya estamos a punto de cambiar de comerciante individual a comerciante social. Dice que el comerciante individual se refiere a personas naturales que ejecutan actos de comercio masivos. Esto de masivo, échale el polvo. Esto de masivo es a lo que nos referíamos anteriormente como permanente. Es decir, masivo es en cantidades grandes de manera consecutiva, ¿verdad? Por ejemplo, las ventas de repuestos, todos los días venden repuestos. Un tipo en especial, probablemente, ¿verdad? Digamos, fajas, por decir algo, para motor. Aunque no las venda todos los días, pero tiene una buena cantidad almacenada en inventario con esa idea de poder hacer comercio masivo, de poder venderle el mismo tipo de faja a diversos clientes. Entonces es una operación que se hace de manera permanente, aunque no se venda todos los días, pero en su inventario existe una existencia tal que refleja el comercio masivo o refleja la idea de vender todos los días ese producto. Comerciante social. El comerciante social es una entidad formada por dos o más personas que realizan un contrato solemne en el cual los socios ponen en común determinados bienes o actividades con el móvil de enriquecerse, de lucrarse. Eso está en el artículo 17. A fin de repartirse los beneficios de los negocios al cual se van a dedicar. La idea es formar una, una unión que los haga más fuertes que si trabajaran de manera individual. Pero una vez formen la sociedad, la, la que se constituye o a quien se le da el carácter de comerciante es a la sociedad, no al socio individual. Eso lo decía el artículo anterior. Estas sociedades se constituyen a través de una escritura pública. A partir de la fecha en que fue constituida, ahí nace la sociedad, ahí nació el comerciante social, ahí nació la entidad jurídica, la cual deberá ser registrada a través de un notario, es decir, de un abogado. La entidad resultante es considerada distinta de los socios que la integran, es decir, los socios son una parte y la sociedad es otra muy distinta que no los puede mezclar. Por eso es que no se considera comerciante a los accionistas, únicamente al comerciante social, que en este caso es la nueva entidad que se ha constituido. Entonces aquí entramos a ver la parte del comerciante social. Las sociedades se dividen en sociedades de personas y sociedades de capital, ¿verdad? Son dos grandes subdivisiones. Está en el artículo 18. Ambas clases pueden ser de capital variable. ¿Qué significa esto? Hoy en día
ya casi no se le, bueno, prácticamente no se le toma en cuenta esa parte, ¿verdad? Se constituye una sociedad con $2,000 en adelante. Si tiene $2,000 como capital inicial, se puede constituir como sociedad. Antiguamente eso no era así. Cada sociedad o cada institución que se creaba tenía un mínimo para constituirse, diferente de otra sociedad. Es decir, cada sociedad tenía, dependiendo si era de personas o de capital, tenía un mínimo establecido de constitución. Las instituciones, es decir, las sociedades constituidas, decidían a través de su escritura pública decir, este es mi capital fijo, ¿verdad? Que el fijo era lo mínimo que la ley exigía. En este caso, el fijo sería $2,000. Y el variable, todo el capital aportado posterior a esos $2,000. Hoy en día son 2,000, ¿verdad? Asumiendo de que ese es el capital fijo. Y el capital variable, todo lo que se pueda aportar posterior a esa cantidad. Y por eso es que aquí aclaraba, ambas clases dice pueden ser de capital variable. Significa que la sociedad ha establecido un capital, pero ese capital puede variar. Se establecían, por decir algo, como una cantidad mínima y eso puede quedar abierto para que los socios sigan aportando o para que el patrimonio siga creciendo. Dentro de las sociedades de personas que están reguladas en el artículo 44, están las sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas, ¿verdad? Esto está en el artículo 73 y siguientes. También están las sociedades en comandita simple o sociedades comanditarias simples. Estas forman parte de sociedades de personas. ¿Qué es lo que los mueve a unirse? La calidad como persona. Y las sociedades de responsabilidad limitada, que se regulan del artículo 101 en adelante. Estas tres formas de asociarse pertenecen a sociedades de personas, es decir, acá lo que importa es la calidad de la persona. Inclusive en esta última dice que tienen una responsabilidad muy limitada. Su responsabilidad prácticamente, según la ley, tiene cierto límite. Según la ley no se le puede exigir más allá de lo que tiene aportado dentro de la sociedad. O sea, diferente a las sociedades de capital. Esta sí, el accionista, como es su capital, el que ha aportado, acá lo que interesa no es tanto la persona, sino el dinero, sino la cantidad aportada. Si la escritura sí lo dice, o aunque no lo diga, ¿verdad? La ley lo puede ejecutar no solo con la responsabilidad de su aportación dentro de la empresa, sino inclusivemente con sus bienes personales. En cambio, estos quedan limitados a lo que tienen dentro de la sociedad, a lo que tienen dentro de la empresa. Sus bienes personales, esos están libres, ¿verdad? Esa es otra cosa. Dentro de las sociedades de capital están las sociedades anónimas. Estas son las comunes, son prácticamente con las que trabajamos didácticamente. Ya nos referimos más a este tipo de sociedades, sociedad anónima. Las sociedades en comandita por acciones. Acá tenemos una sociedad en comandita simple y acá tenemos una por acciones. En este caso de la simple, ¿verdad? La idea es la cantidad de personas que toman la decisión de unirse con el ánimo común de mejorar su condición económica, pero sigue teniendo alto peso la persona como tal. Aquí no interesa, aquí lo que interesa es cuántas acciones cada uno ha suscrito. Y según la cantidad de acciones suscritas, así es su derecho y responsabilidad dentro de la sociedad. ¿Verdad? Acá en estos dos tipos de sociedades no interesa tanto la cualidad del socio. El socio puede ser cualquier tipo de persona. Puede estar habilitado o no habilitado para ejercer el comercio, no importa, porque no es él el comerciante. El comerciante es la sociedad.
Entonces acá puede ser accionista uno de los inhabilitados. Sí, puede ser accionista. Porque no es la persona como tal la que está solicitando ser comerciante, sino que se está creando una entidad a partir de una fecha de constitución para convertirse en comerciante social. ¿Cuáles son los deberes de los comerciantes? Aquí incluye los dos, el social y el comerciante individual, siempre y cuando sea formal. Los deberes de los comerciantes en El Salvador, según el artículo 411 del Código de Comercio. Aquí regulan a partir del 400 en adelante, regula muchas actividades del comercio, muchas actividades que tienen que ver inclusive con registros contables, con actividades propiamente administrativas contables. Entonces, en este artículo menciona que una de las responsabilidades es obtener una matrícula personal. Aparte de ello, matricular sus empresas mercantiles. Cuando dice sus empresas se refiere a la empresa matriz y a las sucursales que ha establecido en el país. Imagínense que la matriz está en San Salvador, pero tiene sucursales en San Miguel, Santa Ana, San Vicente, por decir algo, las tres zonas del país. Debe de generar o debe de solicitar también una matrícula para esos establecimientos. Entonces es la matrícula personal y una matrícula para las empresas o para las sucursales que ha establecido. Si un comerciante solo obtiene matrícula para la casa matriz y se le olvida, ¿verdad?, obtener matrícula para las sucursales, esa sucursal puede ser liquidada o pagar la multa correspondiente o lo que decida, ¿verdad?, en este caso el juez de lo mercantil. Llevar la contabilidad y la correspondencia en forma prescrita por el Código de Comercio. Es decir, aquí en los artículos estos del 400 en adelante, ahí me va a decir cómo debo llevar la contabilidad. Ahí nos va a decir paso a paso cómo vamos a establecer esa actividad de registro llamada contabilidad. Inscribir en el registro de comercio los documentos relativos a su negocio que estén sujetos a estas formalidades y cumplir los demás requisitos de publicidad mercantil que la ley establece. Es decir, en el registro de comercio debe de inscribir el acta constitutiva como sociedad. Esto debe quedar ahí inscrito en el registro de comercio. Debe presentar anualmente un legajo de estados financieros. ¿A dónde? Ahí en el registro de comercio también. Dice, mantener su actividad dentro de los límites legales y abstenerse de toda competencia desleal. Lo que en el pasado o lo que en la antigüedad, esto no estaba regulado. O sea, se empezó a regular cuando decidieron agruparse por actividades, ¿verdad?, o por gremiales. Ahí ya se comenzó a regular, pero se regulaba al interior de la gremial, no fuera de ella. En este caso, el Código de Comercio está regulando toda la actividad mercantil o la actividad comercial dentro de un país, no dentro de una empresa, sino que todos los actos de comercio que se den dentro del país. Las sociedades de personas, esa es una sociedad de cuota que se caracteriza por la confianza personal entre socios. Es elemento determinante de la voluntad de asociarse. Aquí tiene que ver la persona, es decir, la confianza que hay entre ellos, a que ninguno va a estafar al otro. En cambio, en la sociedad de capitales son intereses, los socios ni se conocen. Ahí lo que prevalece es la cantidad de acciones que tengo suscritas. Y esas acciones están en mi poder y esas acciones me facultan para ejercer un derecho.
¿verdad? En las acciones me dice qué porcentaje yo tengo dentro de la sociedad, qué porcentaje me faculta para poder recibir mis utilidades. ¿Quiénes son los demás accionistas? No interesa. Si los conoce o no los conoce, no importa. En cambio, en las sociedades de personas, sí. Las personas se conocen muy bien y hay confianza. Las participaciones de los socios pueden ser, bueno, aquí le faltó algo, pueden ser desiguales y no guardan proporcionalidad entre sí en cuanto a su cuantía. Es decir, uno puede aportar más que otro y eso no diferencia en cuanto a distribución de utilidades. Se distribuye por igual, al menos que los estatutos dentro de la sociedad o el acta de constitución de la sociedad así lo mencione, ¿verdad? Que diga que según su aportación le va a corresponder un porcentaje diferente de utilidades, pero la ley le está diciendo que no interesa eso. Pueden ser desiguales y no guardan una proporcionalidad entre sí en cuanto a la cantidad aportada. El capital social no es dividido en partes alícuotas, es decir, no se divide, por decirlo así, en pedacitos de papel que tienen un valor nominal como las acciones, ¿verdad? El capital de una sociedad de capital sí está dividido en partes iguales, es decir, acciones que tienen un valor nominativo de $100, digamos. Entonces el capital está dividido en un montón de pedacitos de 100. En este caso, en las sociedades de personas no tiene esa característica. A eso se refiere esto de alícuota. Y la responsabilidad de la sociedad dice que es limitada aquí al capital que tiene. Una vez se acaba el capital, la sociedad ya no tiene responsabilidad para nada. En el caso de una quiebra, en el caso de que la sociedad se inhabilite. Admite, dice, la existencia de socios capitalistas y socios industriales. O sea, que puede ser un socio que aporte dinero y otro socio que aporte su conocimiento. A eso se refiere el industrial. O sea, uno dice, yo tengo la plata. Viene el otro y dice, yo tengo el conocimiento. Formemos una sociedad. Esa sociedad es de personas, por la confianza que hay entre los dos. El capitalista, que es el que tiene el dinero, y el industrial, que es el que tiene el conocimiento del negocio, eso los hace ya socios. Y se distribuyen las utilidades de manera equitativa o según ellos convengan. ¿Preguntas hasta acá? ¿O están dormidos? No, todo bien, todo bien. Ay, todavía no. Las preguntas van a ser en el examen. Rayos. ¿Y para qué hablamos de eso, verdad? Bueno, ya va a ser dentro de poco. Ahí en la planificación están las fechas. Eso hay que tenerlo en mente, ir revisando las fechas en las que, o por lo menos la semana en la que vamos a hacer la evaluación. Algunas evaluaciones van a ser tareas que podrán ser grupales. Como les dije al principio, procuren de que todas las personas que forman parte del grupo trabajen. Y esto es por hacerle un bien al grupo y por hacerle un bien a la persona ya de manera individual. Porque cuando las evaluaciones son individuales, las personas que no participan en el equipo, esas personas salen mal, muy mal, y se ven afectadas. ¿Verdad? Y no es cuestión mía, o sea, sanamente les digo, o sea, si se unen en equipo y trabajan en equipo, que todos los miembros del equipo trabajen, para que todos sepan qué es lo que está haciendo el equipo. Veamos las sociedades de capital y sus características.
La confianza personal entre los socios no es elemento de voluntad de asociarse. Ya puede que un socio le caiga mal el otro, ya no me interesa. Lo que me interesa es que cada quien aporte una cantidad de dinero. Entonces dice, en consecuencia, las participaciones sociales pueden ser objeto de traspaso sin necesidad de aprobación de los socios. Significa que si yo tengo, por decir algo, 50 acciones de $100 en una empresa, yo las puedo vender a otro que la empresa no conozca y no le tengo que pedir permiso a nadie porque las acciones son mías. Entonces las vendo, dejo de ser accionista y otro que las compró ahora es accionista. Y probablemente ni cuenta se dieron los socios. ¿Por qué? Porque la sociedad ha dividido su capital en acciones, sin importar a quién le correspondan esas acciones. Su capital está dividido en partes iguales. ¿Y qué cantidad de esas partes iguales ha adquirido cada uno? Pues eso no le interesa a la sociedad. Debido a las circunstancias, dice, bueno, centenares de personas, este tipo de sociedad permite la documentación de la participación social mediante títulos valores. Esta es una de las cosas mercantiles, títulos valores destinados a la circulación. Estos títulos reciben el nombre de acciones. Están reguladas en el artículo 126. Es decir, se establecen las acciones con un valor nominal. Por lo general, estos valores son múltiplos de 10. Por lo general, no significa que no pueden ser diferentes, ¿verdad? Pero para efecto de manipulación, esa es una manera sencilla de poder establecer la división del capital. Que cada acción tenga un valor de múltiplo de 10. Pueden valer $10, $100, $500, $1000. Eso va a depender de lo que decida la sociedad. Y cada quien puede adquirir, ¿verdad? Puede ser infinidad de personas, como decía aquí, que me hizo falta algo para poner ahí. No importa cuántas personas sean, no importa cuánto cada una de esas personas haya adquirido, según su capacidad económica. No importa si una persona se lleva bien con otra, si se conocen o no se conocen, eso no interesa. Lo que interesa es que ingrese plata a la sociedad y que esta sociedad ampare a través de acciones esa plata que ha ingresado. Y esos son los títulos valores y esto es una de las cosas mercantiles. En vista, dice, de la facilidad de circulación de las acciones, ha sido necesario reglamentar el valor de las participaciones sociales. El capital social se divide en partes alícuotas, es decir, partes iguales, cada una de las cuales está documentada por una acción. Esto, como lo dice aquí, para facilitar su manejo, para facilitar su administración. El poseedor de cada acción es dueño de la acción y puede hacer con ella lo que quiera, venderla, regalarla, donársela a alguien, ¿verdad? Cederla, lo que él quiera. La puede vender a un precio mayor, a un precio igual o a un precio menor de como la compró. En el mercado existen esos tres, por decirlo así, límites de precios y se considera cuando es igual a la par. Es decir, se vendió con un precio idéntico a como se compró. Y ese es a la par. Puede ser sobre la par cuando quiero ganancia. Digamos, la compré en $100, pero yo se la voy a vender a alguien en 150. Ese que me la compró en 150 no significa que dentro de la empresa su acción valga 150. Su acción sigue valiendo 100. Pero la compró en $50 adicional porque sabe que cuando la empresa distribuye utilidades, ahí va a recuperar esos $50. Imagínense que estamos ya ahí por noviembre, ya casi se finaliza el año y alguien vende una acción y la vende a un valor más caro. El que la compró
la va a comprar con la idea de que ya falta poco para que finalice el año y la sociedad distribuya utilidades. Al distribuir utilidades, le van a pagar con base a la acción que vale 100. Pero ese dinero de distribución de utilidades que antes le pertenecía al antiguo dueño, ahora son para el nuevo dueño. Y el antiguo, por no perder, por eso las vendió más caras. Pero la idea es que la acción le pertenece a un accionista y él puede hacer con ella lo que sea. Por su naturaleza capitalista, este tipo de sociedades no admite la existencia de socios industriales. ¿Qué significa? Aquí no importa de que yo tengo el conocimiento, ¿verdad? Y quiero asociarme con ustedes. Pues sí, pero ¿cuánto tenés de dinero para aportar? No, no tengo nada, tengo el conocimiento. Ah, entonces no, te podemos contratar como trabajador, pero no como accionista. Entonces acá esto les importa un comino, el conocimiento de la persona, porque no interesa a la persona como tal, interesa cuánto va a aportar. Por eso se llaman sociedades de capital. ¿Verdad? Pareciera duro, pero así es. Y cada quien lo sabe y lo conoce perfectamente y se somete a crear ese tipo de sociedades donde dice, aquí no pienso con el corazón, pienso con la bolsa del pantalón. Bueno, no sé si hay consultas en relación a los dos tipos de sociedades. Sociedades de capital y sociedades de personas. O de los dos tipos de comerciantes, ¿verdad? El comerciante individual y el comerciante social. Estos temas pareciera que son temas bastante cortitos y que se pueden abordar hasta 4 en una sola sesión, pero hay tanto de qué hablar que todavía, bueno, yo he hecho una síntesis. Y si usted va a leer el código, tiene mucho más de esto. ¿Verdad? Hay bastante de qué hablar. Por eso es que hay que ir leyendo, ¿verdad? El código a veces tiene menos. En las clases anteriores, por ejemplo, yo tenía más escritura de la que tenía el código. Y eso era con el ánimo de poder ejemplificar, por ejemplo, los actos de comercio, de ejemplificar las cosas mercantiles, de que ustedes participaran poniendo ejemplos actuales a los que se refiere la ley, ¿verdad? En ese caso, la ley es bien escueta, ¿verdad? Menciona algunas cosas, pero no ejemplifica a qué cosa se refiere. Entonces hay que tratar de interpretar. Y por eso es que se hacen a veces largas las charlas, aunque el tema parezca, es un tema sencillo, ¿verdad? Es un tema que se explica en 10 minutos, probablemente. Bueno, si no hay consultas, dice que según el artículo 126 del Código de Comercio, en el cual establece lo siguiente. En las sociedades de capitales, la calidad personal de los socios o accionistas no influye de modo esencial, es decir, no interesa en la voluntad de asociarse. Su capital se divide en partes iguales. Bueno, como que hubo una interrupción, ¿verdad? Como que nos cayó un rato. Hola, hola. Aquí seguimos, Lick, aquí seguimos. ¿Hasta dónde me lograron escuchar? ¿Llegamos hasta acá o se quedaron antes? Ahí nos quedamos, me Acá. imagino. Ah, vaya que Ok. hubo una pequeña interrupción, me decía que se me había caído la señal. Vale, si estamos hasta acá, yo hacía una consulta. Bueno, les preguntaba sobre estos dos tipos de acciones. Eso sí lo escucharon. Yo no lo escuché. Vale. No sé hasta dónde me escucharon algunos. La idea es que todos estemos en la misma sintonía. ¿Vimos esto? Sí, por Sí. aquí explicando esta parte estaba. Ah, va, excelente. Hablábamos de que las acciones conceptualmente se conocen estos tres
para la redundancia, conceptos, ¿verdad? Uno que forma parte de una división equitativa del capital, el conjunto de derechos que esta acción constituye y como título valor, ¿verdad? Que hace valer esos derechos ante la sociedad y ante terceros. Estos son los tres conceptos que se emanan de una acción. Con esta acción, el portador o el dueño de la acción puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Venderla, regalarla, pero le sirve principalmente para hacer valer los derechos. Si no la tiene, si se le perdió, pues ni modo, no puede hacer valer esos derechos. Y dentro de ello pasábamos a la clasificación de las acciones. Y tenemos tres clasificaciones. Por los derechos que incorpora o que confiere, por los compromisos que puede acarrear a sus titulares y por la forma como se emiten y se transfieren. Estábamos en la primera parte, por los derechos que confieren. Acá tenemos acciones comunes y acciones preferenciales. Yo consultaba o preguntaba, ¿alguien me puede decir la diferencia entre las acciones comunes y las acciones preferidas? O ahí ya no se escucha. Yo siento que son las que otorgan a su entrenador titular a participantes en las utilidades para ejercer un voto de derecho. ¿Cuáles son esas? Esas son las acciones comunes. Las acciones comunes le dan un derecho al titular ¿sobre qué? Sobre los dividendos, ejercer derecho a voto en las decisiones. Sobre los dividendos y probablemente a tener un derecho de voto, ¿verdad? Un derecho de voz. Digo probablemente porque a veces, según la cantidad de acciones, no tengo derecho a eso, ¿verdad? ¿Y qué son las preferidas? Creo que las acciones preferidas son las que confieren a un titular un privilegio de un tipo económico. Creo, no sé si es lo correcto. Correcto. Eso es correcto. Tiene un privilegio económico, pero ¿cómo se da ese privilegio económico? ¿Alguien sabe? Ajá. El compañero tiene razón en decir de que hay un privilegio económico. Eso es cierto, ¿verdad? Comparadas con las comunes, las preferidas tienen un privilegio económico sobre estas. ¿Cómo se da ese privilegio económico? ¿Qué es eso? Ajá. En el caso de las acciones comunes, estas acciones representan únicamente un derecho a utilidades, un derecho a dividendos. Las preferidas también tienen el mismo derecho, ¿verdad? Un derecho a dividendos, pero aparte de eso, tienen un derecho que es como un dividendo garantizado, ¿verdad? Un dividendo adicional. Es como un porcentaje del capital contable para una empresa. Digámoslo así, no tanto del capital contable, sino sobre las utilidades. O sea, un porcentaje sobre las utilidades. Imagínense que sea el 10%. Aparte de que estas van a tener el mismo privilegio de estas de obtener utilidades, se les va a pagar adicional un 10%. Un 10% del valor que tiene cada acción. Si cada acción vale 100, el 10% van a ser $10, independientemente de la cantidad de utilidades que tenga. Si la empresa tuvo pérdidas, las acciones comunes no ganaron, pero las preferidas siempre ganan.
¿Por qué? Porque tienen un dividendo garantizado. Es decir, tienen un 10%, sobre el valor de cada acción. Eso por poner un porcentaje, no lo consideren que eso es lo que dice la ley. La ley no menciona porcentaje, ¿verdad? La ley dice de que estas tienen un dividendo garantizado, aparte del dividendo de utilidades, de las cuales también las acciones comunes participan. O sea, que si hay utilidades, ambas van a tener igual distribución, pero estas ya tienen adelantado un valor económico adicional a través de un porcentaje sobre el valor de la acción. O sea, no es ni sobre la utilidad, yo dije sobre la utilidad, pero no es sobre la utilidad, ni tampoco sobre el capital, es sobre el valor de la acción, sobre la participación. Ya tiene un porcentaje. Dick, ¿verdad que Bien. entre las acciones comunes nosotros podemos tener como una reforma a los escritos? Sí, pueden haber reformas, correcto. De hecho, las acciones en circulación, digamos, o que las empresas venden a cualquier accionista, son acciones comunes. Las preferidas o las preferenciales, estas están limitadas a los socios fundadores. Es decir, los que fundaron la sociedad, los que ya se conocían y decidieron unir sus capitales, a esos socios se les ha establecido acciones preferentes. Los demás que van llegando posteriormente y que probablemente ni se conozcan, a eso se les vende acciones comunes. Esto no lo regula la ley. Esto es decisión de los accionistas, pero por lo general así es. Para socio fundador, acciones preferidas. Para socios adicionales, acciones comunes. Pero esto es lo normal de acuerdo como lo deciden los socios, no la ley. La ley lo único que dice es que las preferidas tienen un dividendo garantizado sobre las comunes. Por los compromisos que pueden acarrear a sus titulares. No sé si queda claro la diferencia entre los dos tipos de acciones antes de pasar a las otras. Sí, queda claro. En relación a estas dice que es por los compromisos que pueden acarrear a los titulares. Están las acciones pagadas y las no pagadas. Sobre las pagadas, yo ya formo parte de ser dueño del capital. Las no pagadas o las pagaderas, de estas tengo un compromiso de comprarlas, pero no las he comprado todavía. En un juicio, mi responsabilidad mayor se va a dar en relación a las pagadas, porque yo ya soy dueño de esa porción del capital. Las no pagadas, esto todavía es un compromiso adquirido, pero como no las he pagado, yo no puedo reclamar derechos sobre ellas. Voy a reclamar derechos sobre estas, y si reclamo derechos sobre las pagadas, también tengo obligaciones sobre las pagadas. A eso se refiere esto de los compromisos. ¿Verdad? Luego tenemos la tercera subdivisión, dice, por la forma como se emiten y se transfieren. Estas pueden ser nominativas y al portador, ¿verdad? Aquí hay otra diferencia. ¿Quién me ayuda? Acciones nominativas y acciones al portador. ¿Qué es eso? Esa es de acuerdo a la forma como las voy a emitir. Pues vamos a llegar a las 11 quizás, ¿verdad? La vez anterior se nos acabó un poquito antes la presentación, pero hoy está más cargada. Las nominativas, Lick, son las que se permiten emitir el nombre de su titular. O sea, Al que se... nombre del titular, correcto. Esas llevan nombre, ya tienen el nombre del dueño, es decir, no puede llegar otro a la empresa y tratar de ejercer un derecho cuando no es el titular. Si eso es así, ahora está fácil de ¿cómo se llama? De conceptualizar las otras, las acciones al portador.
¿verdad? Estas tienen un nombre, ya tienen designado un nombre, ya tienen un dueño y solo él puede ejercer el valor, ejercer el derecho. Entonces, ¿cómo son las acciones al portador? No, pues, ahí está. Son las que llevan el nombre del propietario y si cuyo traspaso se verifica por una sola transmisión del título. También se les denomina como bear shares, creo. Ajá, estas no tienen nombre, puede decir. Quien las tenga, quien las posea, él puede ejercer el derecho, ¿verdad? O si tienen nombre, va a decir en la parte superior al portador. Aunque lleven un nombre, puede llevar el nombre de la persona que las compró o la persona que las adquirió por primera vez. Pero arriba va a tener la leyenda que dice al portador. Si dice al portador, como en el caso de los cheques, en el caso de un cheque está a nombre de una persona. Pero como el cheque es al portador, es decir, a quien lo tenga, a quien lo porte, a quien lo cargue, a quien lo lleve, ese es el dueño. Al menos que un cheque sea certificado. Ahí ya cambió un poquito la cosa, pero si el cheque es un cheque común, un cheque que solo está, digamos, reservado los fondos, en la reservación de fondos no interesa quién es el nombre, quién es el dueño del cheque. El cheque sigue siendo el portador, ¿verdad? Un cheque de caja, por ejemplo, de que emite un banco, ese sí lleva el nombre de una persona y no lo puede cobrar otro más que la persona a quien se emitió. Pero un cheque común y corriente es un cheque al portador. Aunque tenga el nombre de otra persona, quien lo va a cobrar es quien lo lleve al banco. Y dice, pero en la parte de atrás tiene que firmar. Pues sí, pero en el banco no conocen la firma del nombre que lleve el cheque. Uno puede poner cualquier garabato y el banco se lo va a pagar. Porque el cheque tiene esa característica de ser al portador. Igual sucede con estas acciones, aunque tengan nombre, pero si la acción dice que es al portador, la acción o el derecho lo va a ejercer quien posea la acción, aunque no sea él el que aparece reflejado ahí en la acción. Es la diferente con la nominativa. La nominativa sí solo puede ejercer el derecho la persona que está inscrita en la acción. Ahí, ¿qué pasa entonces si yo logro vender una acción nominativa a otra persona sin que la sociedad se dé cuenta? A través de una escritura pública donde dice que fulanito de tal le cedió o le vendió la acción a fulano de tal. ¿Verdad? Ya hay una escritura pública, una escritura hecha por un abogado. Pero estas, al portador no necesitan nada de eso. Veamos, dice, acciones comunes, aquellas que contienen los derechos que normalmente tiene toda accionista, tanto en orden económico como en orden de consecución. Únicamente estas tienen el derecho de las utilidades, hasta ahí nomás. Y si hay pérdidas, igual tienen la obligación de sustituir o restituir la pérdida. De bolsearse, ¿verdad? Y ni modo. O de no recibir utilidades el siguiente año para pagar la pérdida del año anterior. Esa es una obligación que tiene la acción común. Acciones preferidas son aquellas que gozan de alguna preferencia, especialmente en cuanto al reparto de utilidades, cuyo pago en el caso específico de las sociedades reciben el nombre de dividendos. Esas tienen un pago especial, aparte de la utilidad tienen un interés adicional. Acciones nominativas se emiten a nombre de personas determinadas y se transfieren por endoso. Este endoso es esa escritura o ese documento donde yo digo que le transfiero a fulanito de tal los derechos de la acción, únicamente por endoso.
seguido de los libros, dice, en los libros de la sociedad. O sea, también en los libros de la sociedad ya debe cambiar mi nombre por el nombre de la otra persona. El endoso es una facilidad para la transferencia de las acciones. Consiste en la simplificación de las formalidades civiles requeridas para la cesión, es decir, para el traspaso de un derecho. Cuando se endosa un título valor, basta con poner al reverso una razón indicando que el título se endosa a nombre del endosario nombre del endosario, la fecha del endoso y la firma del endosante. Con los cheques así se hacía, ¿verdad? Pero en el banco, ¿quién va a saber de que realmente fue endosado de esa manera? Lo pudo haber hecho cualquier persona, el que se robó el cheque o el que se encontró el cheque. En el caso de las acciones, no tanto es así de fácil, ¿verdad? Es solo poner atrás de, no, debe llevar por lo menos un aval de alguien que está diciendo, sí, ante mí se hizo esa acción, ¿verdad? Firmar y sellar para que el traspaso se dé. O en el caso de que se haga, así como dice acá, debe de acudir a la empresa tanto el poseedor anterior como el nuevo poseedor para que en los libros de la empresa aparezca el nombre del nuevo dueño, ¿verdad? Ahí ya es más formal, no solo es, sí, ¿verdad? En la parte de atrás yo firmo o hago constar que estoy transfiriendo los derechos a fulano de tal. Ahí sí la firma, aunque no exista el aval del abogado, la firma es conocida por la empresa, la firma del antiguo dueño de la acción. Y la empresa puede avalar, sí es cierto, es la firma del titular original, ¿verdad? Que está transfiriendo al nuevo titular. Ahí sí tiene más validez que se haga de esta manera, como dice aquí, basta con poner al reverso una razón indicando que el título se endosa, o se transfiere o se traspasa, ¿verdad? El nombre del endosatario, la fecha del endoso y la firma del endosante. El endosante es el dueño anterior y el endosatario es el nuevo dueño. Pero en la empresa ya conocen la firma del endosante. En el caso de un cheque en el banco no conocen la firma del nombre que aparece ahí. Uno puede poner cualquier garabato en la parte de atrás y el banco siempre lo paga. Es más delicado. ¿Qué es lo que sucede con las acciones al portador? Acciones al portador, su nombre lo indica, no se extiende a favor de persona determinada, sino que pertenece a quien tenga la posesión material de ella, es decir, quien lo tenga en su mano. En consecuencia, para transferirla basta su simple entrega, basta que, como un cheque, ¿verdad? Que se presente, mire, yo soy el dueño de estas acciones. Si dice al portador, no importa, aquí dice Pedro Pablo, ¿verdad? Y el otro se llama José. Pero como la acción dice al portador, quien las porta es José, José es el dueño. Acciones pagadas son aquellas por las cuales sus titulares han aportado aún la totalidad de su valor. Y obviamente tiene los derechos y las responsabilidades sobre el monto pagado. Acá hay una referencia que dice que las sociedades se constituyen, se modifican, se transforman, se fusionan y se liquidan por escritura pública. Es decir, si voy a constituir una sociedad, tiene que ser a través de escritura pública. Si la voy a modificar, tengo que hacer una nueva escritura pública de modificación. Si la voy a transformar también, si la voy a fusionar con otra empresa, tengo que hacer nueva escritura pública. Y si la vamos a liquidar, igual, todo se hace, cada acción que aparece acá. ¿Cómo se llaman estas acciones? Estos son actos mercantiles. Cada acto mercantil debe ir acompañado de una escritura pública, ¿verdad? A eso se refiere este artículo 21. Y aquí tenemos, ya esto es lo último, la escritura social, dice, constitutiva deberá contener nombre, edad,
ocupación, nacionalidad y domicilio de las personas naturales que decidieron unir sus capitales. Y nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas. Dígame. Eso es casi como razón social, va. Así es. La razón social prácticamente es el nombre de la sociedad. ¿Verdad? Que por aquí lo menciona, razón social o denominación según el caso, de acuerdo al tipo de sociedad. ¿Verdad? Más adelante, cuando veamos las sociedades, vamos a ver cuáles son las que se denominan con razón social y cuáles tienen otro tipo de denominación. ¿Verdad? Hay una que su nombre tiene que ser formado por las letras iniciales de cada socio. Vamos a ver cuáles son ese tipo de sociedades, pero en términos generales debe llevar esto, ¿verdad? El nombre de las personas naturales que se están asociando y el nombre también de las personas jurídicas que también forman parte de una sociedad o de un accionista. Un accionista puede ser una persona natural o puede ser otra empresa. Domicilio. Lick, no le oigo. Del comerciante social es lucrarse. Razón social o denominación o nombre. Esto es diferente, la razón social o el nombre o la denominación es diferente del nombre comercial. El nombre comercial puede ser uno y la razón social es otro. La razón social es el nombre con el que está inscrito en el registro de comercio. Por ejemplo, yo trabajé con Pizza Hut. Pizza Hut es el nombre comercial. Alturi, SADCB. O al del capital social. Cuando en el capital sea variable, se indicará el mínimo. Hoy en día ya esto no se utiliza. Expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, porque pueden aportar también. Puede ser, por decir algo, administrador único. Esa es una forma de régimen administrativo, es decir, la sociedad solo son dos personas. El representante legal pasa a ser el administrador único de la sociedad. Manera de hacer distribución de utilidades y en su caso la aplicación de pérdidas entre los socios. ¿Cómo se van a aplicar las pérdidas? Si se van a tomar de las utilidades futuras o cada socio va a aportar un valor adicional. Eso lo debe decir la escritura de constitución. Modo de constituir las reservas. También, ¿verdad? Ahí debemos escribir el porcentaje según la ley. ¿Cuál es el porcentaje y la forma de constituir las reservas? Si es legal, la reserva legal, eso está
normado por la ley. Si son otras reservas, como reserva de pensiones, reserva laborales, etcétera, esas no están normadas por la ley, pero en la Constitución debe decir, en la Constitución de la sociedad debe decir qué tipo de reservas se van a formar. La legal, esa no necesita decirla, esa ya está por ley establecida, pero existen otras reservas y esas sí hay que mencionarlas. Bases para practicar la liquidación de las sociedades. Manera de elegir liquidadores cuando no fueren nombrados en instrumentos y atribuciones y obligaciones de estas. Es decir, acá si se está pensando que en un momento dado se va a hacer uso de un liquidador porque la empresa caiga en quiebra o sea intervenida, ¿verdad? Esto casi por lo general no se da, por eso dice la base nada más, ¿verdad? Esto puede cambiar, no necesariamente si el acta constitutiva lo dice o no lo dice. Bueno, prácticamente eso ha sido la tutoría de este día o la clase de este día. Si hay inquietudes, pues igual, ¿verdad? Podemos expresarlas. Este documento todavía no se lo he subido a la plataforma, igual se lo voy a subir para que lo tengan ahí. Igual el video, ¿verdad? Voy a verificar cómo quedó con esa interrupción que se dio. Y también, ¿verdad? Probablemente por la tarde o por la noche se los esté subiendo a la plataforma. Por aquellos que no lograron entrar, por aquellos que no lograron escuchar algo, o por si alguien quiere repasar cierta parte de la clase, ¿verdad? Aparte de ello que también tendrán la presentación. No sé si hay inquietudes. Yo tengo Dígame. una pregunta. Dígame. De los integrantes de los grupos, ¿de cuántos tienen que ser? 5. 5. Y no puede ser de 6 o máximo 5. Bueno, 5 es como lo establecido, ¿verdad? Si un grupo quedara de 6, pues por uno no nos vamos a morir, ¿verdad? Vaya, gracias. Porque podría ser, no hay problema. Sí, sí. En mi caso no tenía grupo. Habrán actividades de grupo pronto, ¿verdad? ¿O no? Sí, habrán actividades. Ahí puede comunicarse, bueno, no sé. Ya lo escuchó la mayoría que está inscrito, ¿verdad? Hay que darnos a conocer con el resto de las personas para poder hacer algún grupo. No sé si conoce usted a alguien del equipo, del grupo. Bien, creo que hay personas que conozco, creo que no va a haber problema. Va, excelente. Si no, pues igual a través de, digamos, de este medio, a través de la plataforma. En la plataforma hay un chat, usted puede escribir, ¿verdad? Hay una mensajería ahí. Pero si conocemos a otros compañeritos, pues mejor así, ¿verdad? Mejor viejos conocidos que nuevos por conocer. Sí. Gracias, Ley. Bueno, ¿alguien más? A la orden. Ya amaneció. Ya está cantando el gallo. ¿O será que se quiere acostar ya? Hay que estar despiertos, sí. Sí, hay que estar despierto, eso nos está queriendo decir. No se duerman, dice el gallito. Sí, así nos pasa, siempre hay interferencia, ¿verdad? Casi por todos los lugares donde vivimos o pasan vendedores o hay otro tipo de... A veces ladra un chucho y esos ruidos de interferencia, cómo los capta la máquina, ¿verdad? Bien clarito, más que lo que uno está hablando. Bueno, si no hay más inquietudes, pues gracias por haberse conectado, ¿verdad? Gracias por las participaciones. Y nos escuchamos, no digo nos vemos, ¿verdad? Nos escuchamos la próxima clase. Si hay inquietudes, igual ustedes pueden escribir en la plataforma, o si hay otro medio, pues de cómo comunicarnos igual, ¿verdad? No esperar a que se dé la clase, y si no hay inquietudes, pues esperamos hasta que tengamos las 2 horas de la clase.
Bueno, que tengan feliz día. O si hay más preguntas, pues igual contestamos. Yo creo que por el momento el dictado está claro. Muchas gracias y Bueno, feliz día. Gracias y feliz día, que la pasen muy bien, ¿verdad? Traten de leer, no vayan dejando para última hora, último día las lecturas, porque se nos va a hacer un mar de cosas que hay que hacer terrible, ¿verdad? Recuerden que algunos tienen hasta 6 materias inscritas o 5 materias inscritas y cada una es un mar de conocimientos diferente. Bueno, que tengan buen día. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Buen Lick. A la orden. Gracias, buen día, Lick. Gracias, Lick. A la orden.